Muy bien, buenos días. Mi nombre es Yuri Acosta y esta es la presentación del proyecto final de la materia de CABIAS, de la Maestría de Estadística Aplicada del SPOL. Y como introducción, como inicio para esta presentación es qué tan precavidos hemos sido los ecuatorianos en las calles, en las vías. Esta es una aplicación de un análisis multivariante de los siniestros de tránsito del Ecuador. Entonces, para ponernos en contexto, ¿de qué se trata esta investigación? La Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, la ANT, es quien registra y publica diversas características, un amplio detalle de todos los siniestros del Ecuador. Lo hacen mediante las diferentes entidades que pertenecen a las ciudades del Ecuador y alimentan esta información. Ahora, ¿qué es de interés? ¿Qué es lo que sucede? Queremos extraer nueva información acerca de los siniestros de tránsito, pero basada en métodos estadísticos avanzados. En este caso, lo que hemos utilizado como solución a este interrogante son los métodos multivariantes para poder analizar el comportamiento común, el comportamiento estable que ha tenido los siniestros de tránsito en todo el país en los últimos años. ¿Qué es lo que se ha mantenido en común, esa parte estable, para poder estudiar un poco la cultura que hemos tenido de los siniestros de tránsito? Entonces, ¿hemos mejorado o se ha mantenido nuestros hábitos de tránsito a lo largo del tiempo? Bueno, en todas las partes del Ecuador también sería una pregunta que hay que responder y efectivamente hay más de una respuesta para eso, porque dependerá de qué parte del Ecuador es la que estamos analizando en este momento para describir el comportamiento pues, que se ha mantenido en común. Hablemos entonces primero de las zonas. En el Ecuador existen 9 zonas de planificación que están delimitadas por algunos criterios de las entidades públicas. Como ustedes pueden ver en pantalla, por el lado derecho, la zona 1, 2, 3, 6 y 7 comprometen casi todo el territorio de la Sierra y del Oriente, exceptuando la zona número 9, que es esta pequeña región en rojo, que esto representa al distrito metropolitano de Quito. Es un distrito pequeño territorialmente, pero es amplio en habitantes. Como podemos ver de este lado, Quito tiene 2.7 millones de habitantes. La zona 8, que es quien comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, tiene más de 3 millones de habitantes. Y entonces este es el detalle que ustedes pueden ver para cada una de las zonas. Tenemos el detalle de las provincias que conforman. Por ejemplo, la zona 4, 5 y 8 son las que más tienen que ver con la parte costa del Ecuador. En la zona 1 está Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. En la zona 4 están las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. En la zona 5 es Santa Elena y Guayas, excepto Guayaquil, Durán y San Borondón. Además de Bolívar, Los Ríos y Galápagos también está aquí en la zona 5. Y finalmente la zona 8, bueno, como ya mencioné, que somos Guayaquil, Durán y San Borondón. Y sus tamaños poblacionales. Estos tamaños poblacionales fueron tomados de la página del INEC, que hace su proyección basada en el censo del 2010 y produce la información de las proyecciones poblacionales por cantón, por provincia y por año. En función de los años, las series temporales del 2010 al 2020 se utilizaron para poder modelar y predecir la proyección poblacional de los años 2021 y 2022. Esto se realizó con series temporales bajo modelos ARIMA en el software R. Hablemos un poco entonces, de manera general, cómo están los siniestros de tránsito en el Ecuador. A nivel total en todo el país, aquí presentamos las 9 zonas, las 9 zonas que tenemos como datos. La línea entrecortada gris es lo que vamos a ver en adelante como la zona 9 que representa al distrito metropolitano de Quito, la ciudad de Quito. Mientras que la línea entrecortada naranja o roja pertenece a la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Seguido de eso también está la zona 5. La zona 5 que recordemos que es Guayas, excepto Guayaquil, Durán y San Borondón, más Bolívar, Los Ríos y Galápagos también. Muy bien, y Santa Elena. Las otras zonas también ya pudimos observar cuáles son las provincias que la conforman. Y las provincias a partir de la línea amarilla que vemos aquí, hacia abajo, son las zonas que menos siniestros de tránsito han tenido y las que más siniestros de tránsito han tenido desde el 2017 hasta el 2023, como podemos ver en total, son las zonas 5,
la zona 8 y la zona 9, que en particular estaremos hablando de todo lo que es la provincia del Guayas, la provincia, la ciudad de Quito, la provincia de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos. Pero veamos un caso particular de siniestros o accidentes de tránsito. Por ejemplo, para realizar cambios bruscos de carril en esta serie del 2017 al 2023, que por cierto vale mencionar que estos datos tienen corte al 1 de septiembre del 2023, esta información se puede descargar de la página de la ANT. Hay un pequeño una leve caída en el 2023, es porque específicamente pues no hemos terminado todavía el año 2023 y todavía no se han registrado el total de siniestros de todo este año. Probablemente en ya publicados estas líneas que van de caída aquí en el 2023 se eleven un poco manteniendo la serie. Sin embargo, al momento ya podemos ver que para el siniestro de realizar cambios bruscos de carril, justamente está la zona 8, esta línea que aunque ha venido decayendo, quien ha tenido más siniestros de tránsito es la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Por ejemplo, en el 2022 hubo 423 siniestros de tránsito debido a realizar cambios bruscos de carril. La zona 5, que es la línea celeste, también destaca y en el 2022 tuvo 184 siniestros. Y Quito tuvo 136 en este tipo de siniestro. Veamos otro. En este caso, el siniestro porque el conductor ha padecido somnolencia o alguna mala condición física, para este siniestro destaca la ciudad de Quito o la zona 9, quien a lo largo de los años ha disminuido, pero ha representado más siniestros de tránsito de este tipo en este sector. Por ejemplo, en el 2022 hubo 36 siniestros de tránsito por este motivo. En el 2017 fue el año en que más hubo entre todas las zonas, llegando a 580 siniestros de tránsito debido a este tipo de siniestro. Y así hay otros motivos que vamos a ir detallando un poco más con estos análisis que vamos a ver ahora. Entonces hablemos primero de los hallazgos principales que hemos tenido acerca de las causas de los siniestros de tránsito y las zonas del Ecuador. Lo primero que todo, debemos mencionar que una vez que ya se realizó el análisis univariante, llegamos al análisis multivariante después de haber hecho una inspección acerca de la viabilidad de realizar un análisis multivariante, como por ejemplo, verificar la variabilidad de las diferentes columnas que en este caso representan a los siniestros de tránsito y también verificar la correlación entre las diferentes variables o la correlación entre los siniestros de tránsito. En este caso, si fue verificado, valía la pena entonces realizar un análisis multivariante, para lo cual hemos realizado un análisis parcial triádico y en este momento presentamos dos proyecciones de las variables, que en este caso son los siniestros de tránsito, proyectadas en las matrices de compromiso. Pero ¿quiénes son? Del lado izquierdo podemos ver la proyección de la matriz utilizando los valores totales como fueron presentados en las series anteriores, y por el lado derecho la proyección en la matriz compromiso, pero utilizando la matriz de las tasas que consideran la población de cada una de las zonas, porque como vimos antes, la población de Quito, la población del Guayas u otras poblaciones de otras provincias son altas y habrá otras provincias que tienen menor tamaño poblacional. Por lo tanto, al comparar y ver que efectivamente hay una diferencia, ya sea en la rotación de la matriz, pero también en algunos ángulos de las variables, que en este caso representan a los siniestros de tránsito, pues se ve la factibilidad de elegir por una de las dos. Y fue importante realizarlo, porque como podemos ver, eh, haciendo la proyección, utilizando la matriz de valores absolutos, podemos ver cómo, por ejemplo, la causa probable número 6 y la causa probable número 2, que representan respectivamente a conducir desatento a las condiciones de tránsito y conducir bajo efectos de alcohol, en, en este plano
que utiliza los valores totales, casi dibujan un ángulo de 90 grados, indicando una independencia o una correlación nula entre estas variables que están en el superespacio, en el hiperespacio, proyectadas en esta matriz compromiso. Sin embargo, cuando ya incluimos la información de los tamaños poblacionales y proyectamos en la matriz compromiso, podemos ver una diferencia, como por ejemplo, aquí mismo en el motivo 6 con el motivo 2, ahora ya no dibujan un ángulo de 90, están en direcciones contrarias, hablando de que existe una relación con alguna magnitud considerable, pero en sentido inverso, que cuando en unos lugares haya más siniestros de tránsito por conducir desatento, habrá a la vez pocos registros de siniestros de tránsito por consumo de alcohol y viceversa. Altos siniestros por consumo de alcohol, bajos siniestros por conducir desatento. Entonces fue importante darse cuenta de que la inclusión de esta nueva información como el tamaño poblacional y calcular las tasas por cada 100.000 habitantes permite que podamos hacer una comparación directa de todas las zonas y evitando caer en sesgos por los tamaños poblacionales. Y entonces en el hiperespacio lo que de alguna manera sucede es que al incluir la información, cada una de las variables en el hiperespacio que estaban apuntando hacia un lugar, pues se enderezan y apuntan hacia otra dirección. Como podemos ver en este caso, con los valores totales, apuntaban en direcciones ortogonales, pero proyectando con la matriz de tasas por cada 100.000 habitantes, ahora vemos que se separan esos ángulos y ahora están apuntando en direcciones contrarias, proyectados, claro está, en un plano bifactorial. Otros que también podemos ver es como algunos grupos de variables o siniestros de tránsito estaban un poco correlacionadas, apuntando a sentidos muy similares, pero que luego en la matriz de tasas por tamaño poblacional, ahora se separan un poco y dibujan ángulos de 90 grados. Entonces, este análisis multivariante comenzó siendo muy bueno para poder decidirnos por dónde íbamos a continuar este análisis multivariante. Y nos decidimos por el análisis de tasas por cada 100.000 habitantes. Ahora, luego de ya revisar todas las características y las propiedades de este análisis multivariante, que fue el parcial triádico o ex-statis también, nos dimos cuenta que en general hay una caracterización muy clara para Quito y para Guayaquil, porque se separan del centro y tienen direcciones claras de siniestros de tránsito. Entonces, al agruparlas y darnos cuenta de qué tipo eran, vemos que Guayaquil y Quito ambos tienen altos registros y tasas de siniestros de tránsito. A la vez, altos registros y ya considerando su tamaño poblacional, siguen teniendo altas tasas de siniestros de tránsito. B, un comportamiento propio que tiene cada uno de ellos, porque los siniestros de tránsito que tiene Guayaquil no son los mismos que los que ha tenido Quito, se diferencian claramente. Y entonces este comportamiento es distinto entre ellos, pero también es distinto del resto del país. Esa característica propia de ellos no la comparten el resto de zonas, el resto de provincias, quienes han demostrado tener tasas de siniestros por cada 100.000 habitantes en valores medios o en valores promedios a lo largo de estos últimos años. Por cierto, también vale mencionar que las K-tablas que se han utilizado en este método parcial triádico han sido los datos del 2019 al 2022, que son 6 tablas que conforman la tercera vía de nuestros datos. Como segunda técnica, utilizamos el HJBIP, lo propuesto por Galindo en el 86, donde podemos, para la tabla de datos del 2022, donde podemos ver que comparten una similitud con la información proyectada sobre la matriz compromiso del método PTA. Y entonces, para analizar un poquito las características que nos presenta este gráfico, vemos, por ejemplo, que la longitud de los vectores y los colores me hablan de que hay mayor representación en este plano bifactorial que acumula el 68% de la información, 38% en el primer eje y casi 30% en el segundo eje, un 68%. Ahora, quienes están representados con una mayor variabilidad son los siniestros de no mantener distancia prudencial con respecto a los vehículos que están a su alrededor, daños o fallas en el vehículo, algunos siniestros ocasionados por culpa del peatón,
conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas y adelantarse o rebasar a otros vehículos en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, pendientes, puentes, entre otros. Estos son los vectores más largos que están de un tono más rojo que lo permite realizar el software Multiplot de la Universidad de Salamanca. Para poder representar cuáles son los vectores que en estas dos dimensiones tienen mayor variabilidad, mayor información, representan mayor información. Ahora hablemos de los ángulos o la correlación entre las variables. Se observa una correlación fuerte entre los siniestros de tipo M02, M01, 05, 09 y 08, que son los que podemos ver en este lado de aquí. Están bastante cercanas a su dirección en este plano y pues habla de una alta correlación entre ellos, a la vez que también podemos mencionar que apuntan justamente hacia la dirección en donde está la zona 9. Entonces la zona 9, que es la ciudad de Quito, mostrará varios registros, altos registros con este tipo de siniestros. También de este mismo grupo, existe una correlación inversa, ¿no? Con los motivos 06, con las causas de siniestro 06, que ya habíamos mencionado que son conducir desatento a las condiciones de tránsito. Entonces, en aquellos lugares en donde haya más de estos siniestros, habrá bajos registros de estos de aquí y viceversa. Donde hayan más registros por conducir desatentos, habrá menos registros de estos de acá. Bien, por último también otro grupo, M13, M04 y M12, tienen una fuerte correlación entre ellos, eh, pero también se comportan un poco independientes por dibujar un ángulo bastante recto con un ángulo de 90 grados a los grupos de acá que habíamos mencionado antes y también a el motivo 06, ¿sí? Finalmente, hablemos de proximidad. Las zonas 1, 6 y 3 comparten una similitud en el comportamiento de sus siniestros de tránsito, que geográficamente estas zonas, quienes dibujan por el lado derecho la sierra y el oriente, parte de la sierra y el oriente, sin considerar la zona norte del país y sin considerar a Quito, que Quito podemos ver que está alejado de este grupo. Por acá la zona 8, que también está alejada de ese grupo, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, y la zona 5, que es el resto del Guayas, Galápagos, Santa Elena, Bolívar y Los Ríos. También vale mencionar que gracias al software Multiplot hay una opción en donde podemos ubicar con un poco más de tamaño a las zonas que tengan mejor calidad de representación. Entonces podemos ver a la zona 9, a la zona 5, estas zonas que tienen un poco más de tamaño en este biplot, en este HJ biplot, porque tienen mejor calidad de representación. Hablemos de la zona 8, que tiene un poco menos de tamaño, tiene menor calidad de representación, ya veremos por qué. Su información se encontró en el tercer eje, en la tercera componente latente, y la zona 4 y la zona 7 que también tuvieron su información o la mayor parte de su información fue representado en otras componentes. Podemos ver, pues en este caso, de todos los datos que nos entrega el software Multiplot, la información más enriquecedora fue darnos cuenta que las contribuciones de los factores de los ejes en las zonas, en este caso eran las filas, podemos identificar que el trabajo que realizaron los ejes, las dimensiones latentes, fue prácticamente como una clusterización del país. Geográficamente ubicó en el eje 1 la mayor cantidad de información de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. ¿Por qué? Ya que aquí está la zona 9, en la zona 2 está el resto de Pichincha y unos cuantos valores en la zona 1, zona 3 y zona 6. Entonces, aquí el eje 1 prácticamente ha representado la información de Pichincha, Napo y Orellana, mientras que el eje 2 ha tenido bastante información de las diferentes zonas, principalmente de la zona 5, de la zona 6, de la zona 8, de todas excepto de zona 7 y de zona 9, porque zona 9 ya fue representado en el primer eje y la zona 7 no fue bien representada en ninguno de los tres ejes principales. Finalmente, Guayas
hablemos de la zona 8 y de la zona 5, fue necesario un tercer eje para hablar específicamente de la información de Guayaquil, de Durán, de San Borondón, del resto de provincias del Guayas y del resto de provincias de la zona 5. Es decir, aunque la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, ya compartió un poco de información en el eje 2, fue más importante que aparezca una tercera dimensión para contemplar la información o la variabilidad de esta provincia en particular, que representan a 3 millones, un poco más de 3 millones de la población del país. La zona 4 se encontró su información en la dimensión 4 y para el resto del país, que es específicamente la zona 7, que no fue representado en ninguna de las tres primeras dimensiones, se encontró su información o el 7% de la variabilidad total que pertenece a esta zona en la quinta dimensión latente. Entonces, de esta manera fue interesante ver cómo la contribución de los factores en las filas, que en este caso fueron las zonas, prácticamente separaron al país como realizando clústeres geográficos. También se revisó las contribuciones en las variables, en las columnas. Sin embargo, estas fueron más dispersas y no hablaron específicamente de un tipo de siniestros que se puedan agrupar o que comparten similitud. Entonces, como conclusiones para este trabajo, lo primero de todo, realizar el análisis tanto para cantidades absolutas como para las tasas permitió observar cómo la influencia del tamaño poblacional podría llevar a interpretaciones diferentes. Además, también fue importante contrastar esto mismo con las series univariantes, con análisis univariantes. Eso respecto a la información de los tamaños poblacionales. Ahora hablemos de lo que encontramos en los métodos multivariantes. Principalmente voy a hablar sobre el Guayas y Quito. El Guayas, Guayaquil, Durán, San Borondón y el resto de las provincias también de la zona 5 describen una cultura de poco respeto a las normas de tránsito, porque incluye siniestros de tipo como no respetar las normas, realizar cambios bruscos de carril, conducir superando los límites de velocidad, conducir desatento a las señales de tránsito, ya sean las que están de manera estática como las manuales que realizan los agentes de tránsito. Entonces, estos siniestros, estas variables, comparten un comportamiento que podría hablarse de la cultura de tener un poco de falta de respeto hacia, en general, las señales de tránsito y la seguridad de tránsito en las vías. Mientras que en otra dirección, en el hiperespacio, Quito se caracterizaba de manera más dispersa en otros tipos de siniestros de tránsito, como por ejemplo conducir con somnolencia, mal estado físico. Conducir bajo efectos del alcohol también fue importante en el plano bifactorial, como podemos observar a Quito, que se representaba bien, y en las contribuciones también. También tenía casos fortuitos y muchos casos de condiciones ambientales. Recordemos que Quito y algunas partes de la sierra son lomas, a diferencia de que el Guayas son calles más planas y por eso en el Guayas encontramos más siniestros de tipo superar los límites de velocidad porque podemos conducir un poco más rápido a diferencia de la sierra que tiene estas lomas y entonces sus siniestros no van tanto de ese lado. Y en general, pues el resto de la provincia de Pichincha, considerándose como Pichincha urbano, pues a Quito, su mayor parte de siniestros eran de este tipo que acabamos de mencionar, dejando a Pichincha rural con menores tasas de siniestros que se han mantenido a lo largo de estos 6 años. Y así como Pichincha rural, también la parte del oriente y las otras zonas que no fueron bien representadas por características particulares como las que acabamos de presentar, tanto como para Guayas como para Quito. Que recordemos Guayas, que comprende algunos cantones, y Quito solo es la ciudad de Quito que pertenece pues a toda la provincia de Pichincha y que puede separar su información de Pichincha urbano como Quito y sus tipos de siniestros como Pichincha rural, el resto de los cantones que comparten similitud con el oriente y con otras provincias. Entonces, en general, ¿qué ha sucedido? ¿Hemos mejorado nuestros hábitos de tránsito a lo largo del tiempo? Yo tengo dos respuestas. En los últimos 6 años se han mantenido tasas bajas o tasas en promedio, que también han disminuido un poco, pero sin tener características propias fuera de la provincia del Guayas y de la provincia de Pichincha. Fuera de esas hemos tenido siniestros bajos que se han mantenido en los promedios y que levemente han disminuido.
Pero si ya hablamos particularmente de las dos provincias más grandes, que son Guayas y Pichincha, poseen tasas más altas. Es verdad que asimismo poseen poblaciones más grandes, pero poseen tasas más altas también y han disminuido considerablemente en los últimos 6 años, como vimos en una serie de Quito que ha disminuido bastante drásticamente y mayor en particular desde el 2020 para acá, que podríamos de alguna manera también relacionarlo con la pandemia del COVID-19 y a partir de eso también sus, eh, sus siniestros han bajado. Ahora, podríamos bajarlo mucho más si simplemente mejoráramos, por un lado, nuestro respeto a la seguridad vial y por otro lado también la precaución que tenemos en las vías. Eso es lo que puedo argumentar respecto a esta investigación de análisis de técnicas multivariantes en estos datos que son de siniestros o accidentes de tránsito a lo largo de todo el país en estos últimos 6 años. Próximos pasos que podrían darse. Debido a que Guayaquil y Quito representaron una mayor información, la mayor variabilidad y características particulares, podría volver a realizarse estos análisis, pero dejando a un lado la zona 8 y la zona 9, para estudiar un poco más a detalle qué sucede en el resto del país que está más en el promedio, qué sucede más en las zonas del oriente, en la parte de Manabí, de la costa, del norte o del sur, porque también limitan con los otros países y tenemos otros accesos. Entonces, valdría repetir este trabajo y también profundizar en las técnicas como el multiplot permite realizar otros análisis como por ejemplo las trayectorias o también podríamos realizar el análisis de componentes principales en 3 dimensiones para ser más claros hacia dónde apuntan las direcciones respecto a las zonas. Y por último, también mencionar que estos análisis comenzaron siendo por la curiosidad de querer conocer qué es lo que se ha mantenido en el tiempo. En otras palabras, qué es lo que ha sido estable en las catablas, por lo cual fue favorable utilizar el método de parcial triádico o ex statis. Sin embargo, pero podríamos realizar otras investigaciones también donde ahora no solo revisemos lo estable, sino lo dinámico, lo que ha cambiado o lo anómalo, para lo cual existen también los métodos como las técnicas Tucker que permiten revisar esa otra parte, no solo lo estable, sino también lo dinámico o lo que ha cambiado en el tiempo. Eso es lo que tengo para presentar en este proyecto. Les agradezco muchísimo, específicamente a la doctora Purificación Galindo por todo el apoyo y algunas explicaciones. De la misma manera para la doctora Mariela González y para la profesora Heidi Roa de aquí mismo del ESPOL, que me ayudaron mucho en las interpretaciones y en ese conocimiento diferente que también podemos ver de que está detallado en el documento técnico, en el documento de Word, donde con la profesora Mariela, con la profesora Heidi, sacamos otro tipo de interpretaciones, como por ejemplo que el 2019 fue un año de transición, un año de cambio, en donde vimos que separaba la información de las catablas antes del 2019 y después del 2019. De experiencia previa puedo decir también de que el 2019 fue un año que tuvo otros aspectos económicos y sociales en el país que seguramente pudieron haber influenciado y que nos mantenían en Ecuador en buenos niveles o por lo menos en un niveles un poco más altos de los que presentamos al momento. Y también la importancia de haber realizado las tasas, que fue por medio de la entrevista que tuve con la profesora Heidi Roa, que me dio ese input de poder volver a realizar el análisis considerando los tamaños poblacionales. Incluso hubo 2 insights que se obtuvo en esta entrevista, donde podíamos utilizar un factor de ponderación que considere tanto el tamaño poblacional y el tamaño del país. Y en este caso que fue solamente aplicado las tasas por tamaño poblacional por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, esa entrevista fue muy enriquecedora para mí. A Mario Solórzano también que me ayudó mucho en primero enfocar en las técnicas que yo quería realizar en primera instancia cuando recién estábamos explorando los datos y a la licenciada Ariana Ruiz que me ayudó con algunas mejoras gráficas en esta presentación que ustedes acaban de ver. Esa fue mi presentación. Mi nombre es George Acosta. Este es el proyecto de la materia de Cavías de la Maestría de Estadística Aplicada. Muchísimas gracias.